De manera análoga a lo que ya hicimos al hablar de los riegos con gravilla, en el caso de las lechadas bituminosas y microaglomerados en frío, vamos a ver qué características han de tener sus componentes. Es decir, por un lado, cómo ha de ser el árido y por otro lado, cómo ha de ser la emulsión bituminosa. En cuanto a los áridos, estos han de tener una granulometría continua, es decir, debe haber una proporción similar de tamaños de partículas entre el tamaño máximo y lo que es realmente un polvo mineral. Como estamos hablando de un tratamiento superficial, que se va a extender en un espesor de apenas centímetro, centímetro y medio, el tamaño máximo del árido tiene que ser limitado. En este sentido, nos encontramos una de las diferencias que podríamos establecer entre lo que se denomina un microaglomerado y lo que se denomina, a la manera tradicional, una lechada. Como con el microaglomerado probablemente lo que perseguimos es tener una superficie especialmente resistente al deslizamiento, pues muy probablemente vamos a emplear áridos de mayor tamaño máximo. Tenemos que emplear partículas trituradas, por un lado para que esta mezcla asfáltica, que en definitiva lo es, tenga un rozamiento interno suficientemente elevado, y por otro lado para que esa angulosidad de las partículas contribuya en su caso a la resistencia al deslizamiento. Como se trata de unos tratamientos que están en contacto directo con las cargas de los vehículos, tienen que ser las partículas resistentes a la fragmentación, es decir, el árido debe tener un coeficiente Los Ángeles suficientemente bajo y, análogamente a lo que ya dijimos en su momento para los riegos con gravilla, las partículas tienen que ser no pulimentables. En este sentido, la exigencia será mayor en el caso de los microaglomerados que en el caso de las lechadas, sobre la base de que los microaglomerados es algo de más calidad que probablemente utilicemos en carreteras con más alta intensidad de tránsito. Y finalmente, y una vez más, volvemos a hacer referencia a la necesidad de la limpieza. Y en este caso no solamente decimos que los áridos han de ser limpios, sino que han de ser muy limpios, para que el proceso de rotura, que en estas aplicaciones es absolutamente crítico, no se viese perturbado por la presencia de suciedad, aunque fuese en una proporción muy pequeña. En definitiva, el equivalente de arena del árido tiene que ser muy elevado. Es muy habitual exigir equivalentes de arena cuando se emplea un árido para lechadas y microaglomerados en frío, que esté por encima de 70 o 75 incluso. Finalmente, en cuanto al ligante, ya hemos dicho que por definición se trata de una emulsión bituminosa, que tiene que ser, además, de rotura lenta, porque aquí de lo que se trata es de envolver las partículas, que en una proporción apreciable son además partículas de pequeño tamaño, con gran superficie específica. Por tanto, lo que se utilizan son estas emulsiones, cuya designación aparece en la diapositiva, con la única posible diferencia de, en el caso, digamos, menos comprometido de las lechadas bituminosas tradicionales, que la emulsión sea una emulsión de betún convencional, mientras que en el caso de los microaglomerados de los denominados microaglomerados, se tiende a que la emulsión sea una emulsión de betún modificado con polímero. Hay que tener en cuenta que de la elección correcta de la emulsión va a depender la calidad del tratamiento, sobre todo de que en la fase de ejecución no nos aparezcan problemas indeseables, de que el proceso de rotura se produzca justo
cuando nosotros queremos. Para eso es muy importante que la emulsión que se utilice no sea simplemente una emulsión estándar con estas características a las que hemos hecho referencia, sino que una vez que se tienen los áridos que se van a emplear para el tratamiento, la fábrica de emulsiones diseñe una emulsión lo más adaptada posible a las características de esos áridos y a las condiciones meteorológicas en las que previsiblemente se va a llevar a cabo la puesta en obra.